Sí. Creo que eso es pura biología. Es un asunto biológico, porque tiene un porqué, ¿verdad? Porque el asunto es que si al haber esa cruce de línea media que un cerebro, un hemisferio cerebral tiene la dominancia sobre el otro lado del cuerpo, hay convergencia. O sea, se da esa X, ¿verdad? Esa X de convergencia que permite la organización visual y auditiva para la ejecución de la tarea frente a la persona, que si cada hemisferio trabajara a su propio, seríamos camaleones, ¿verdad? O sea, nuestra visión sería hacia los lados. No tendríamos facilidad de esa convergencia visual y esa convergencia para toda la organización lateral, ¿no? Qué increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, qué bien pensado está. En realidad el diseño del cuerpo es maravilloso. Sí. Bien, el cerebro solo es maravilloso, pero además tiene la posibilidad de que el cuerpo pueda, diríamos, vos fíjate, el entrecruzamiento siempre se da a la altura de acá, del cuello, ¿sí? Eso hace que nosotros, la cabeza, diríamos, todo lo que es auditivo, olfativo, visivo, usamos los dos hemisferios igual, por algo que se produce, por ejemplo, acá que se produce el quiasma óptico, ¿sí? Pero lo que le permite es que el cerebro de alguna manera sostenga un montón de actividades que si estuviera separado y estuviera por un solo lado, solamente lo usaría de un solo lado. De hecho, nosotros tenemos muchos nervios externos. Cuando digo lo que inerva toda nuestra cara, una cosa así, que tenemos algunos nervios que van así y otros que por adentro se cruzan. ¿Para qué? Para que si por algún momento, mira, hay una zona o un nervio, un par craneal que es el par craneal 7. El par craneal 7 tiene que ver con los movimientos de la cara. Se llama facial, pero tiene que ver con los movimientos de la cara. Pero además, ¿sí? es casi motor exclusivamente. Pero además tiene una zona sensitiva. ¿Para qué? Para que si alguna vez perdemos otro nervio que se ocupa de lo sensitivo, que seguramente alguna vez te enteraste que lo tenías, cuando te duelen los dientes. Cuando te duelen los dientes, ese es el trigémino. Ese es casi sensitivo por naturaleza total, menos una parte que es motora, muy chiquitita. El 7 es el equilibrio. Es casi todo motor y un poquitito sensitivo. ¿Para qué? Para que si por esas casualidades tenés algún problema en el par 7, que es motor, puedas con una pequeña parte del 5, que es sensitivo, tener algún tipo de movilidad, para el habla o para comer. En el cuerpo humano y sobre todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, todo está fríamente calculado. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuán fríamente calculado está. Por eso, cuando vos te pones a estudiar esto, no te alcanza la vida porque siempre hay algo nuevo para estar buscando, porque siempre hay un porqué nuevo. Sí, sí. Yo hace 20 años que me dedico a leer esto. Qué precioso. Y todos los cursos que hago tienen que ver con... Precioso. 20 o 30, ya ni sé. Y siempre se sigue aprendiendo, ¿verdad? Sí, sí. Este pacientito tuvo un accidente automovilístico y perdió parte de su hemisferio izquierdo. Y bueno, casi todo el hemisferio izquierdo. Incluso le tuvieron que mandar a traer un craneoplastic porque él tenía un hoyo de este lado.
el cerebro, o sea, no tenía nada ahí. Y me llaman porque aparte soy terapeuta de lenguaje y me llaman para que le diera terapia de lenguaje. Y yo, bueno, me puse en las manos de Dios y después de casi 6 años, este chico está terminando en la universidad. Le cuesta un poco a veces hilar el pensamiento, hilar las ideas, pero habla, puede tener una conversación normal de cosas diarias y se maneja perfecto. Y al principio él sabía 2 o 3 palabras. Cuando yo lo conocí, decía esa y él. Esa era mamá, era hambre, era cualquier cosa. Y él era su hermano y el jardinero. Y costó pues meses de repetir los nombres de las partes del cuerpo hasta que un día ya las dijo sin que yo le ayudara y así poco a poco volver a tener todo su vocabulario, leer, increíble, pero matemáticas sí era buenísimo, nunca perdió esa capacidad. Y así que sí, a mí me maravilló el cerebro, cómo pudo la plasticidad, ¿verdad? Neuronal, tomar esas áreas que no estaban, que ya no estaban, y hacer casi que todo igual después. Así que... Porque lo importante no son solo las áreas, son los circuitos que lo componen. Cómo se van entrelazando, qué redes van construyendo. Y pudo hacerlo porque de alguna manera había cosas que ya las tenía adquiridas. Si no, quizás muchas no hubiera logrado. Más allá que seguro la rehabilitación neurolingüística, la rehabilitación cognitiva, todo eso, si no, no hubiera sido. Pero porque las tenía adquiridas y los circuitos ya estaban armados. Porque hay algunas cosas que si los circuitos no están, no se logran. Esto hay que ser sincero, claro, ¿viste? Sí. Pues tenemos aquí varias participaciones en el grupo que están bastante interesantes, preguntas muy interesantes, pero estamos divididos, ¿verdad? Porque la indicación que se dio al principio fue que el trabajo es por WhatsApp, entonces yo estoy teniendo ahorita un poquito de dificultad para poder seguir la conversación acá y poder leer lo que las personas están comentando en el chat, ¿verdad? Yo me voy a transmitir acá preguntas que veo que son relevantes y para que las podamos discutir, pero tratando de responder los aportes de las personas que no están conectadas a Zoom, pero que sí están aquí, ¿verdad? Entonces, se están saliendo un poquito del tema también, ¿verdad? Porque el tema es de organización cerebral y están preguntando sobre autismo, sobre TEA, sobre trastorno de déficit de atención, etcétera, que no es exactamente el tema, ¿verdad? Entonces, de repente se lo podemos también regular un poco, ¿no? Porque hay muchas dudas de muchas cosas, pero el taller no es para hablar, resolver dudas de todo, sino concretamente de la organización cerebral, ¿verdad? No sé si alguien me apoya con eso escribiendo algo al respecto. Dice... vamos a ver. Pues es que cuesta un poquito a veces jalar la información, ¿verdad? Vamos a ver. Entendí la pregunta de Georgina. Sí. A ver, ¿qué dice Georgina? Georgina nos está dando unas imágenes, ¿verdad? Que los bebés no pasan una etapa
quiero saber cómo estimular o compensar la falta de desarrollo que se consigue al momento del nacimiento. Sí. A ver, dice Maga Chan, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Quiero saber cómo estimular o compensar la falta de desarrollo que se consigue al momento del nacimiento, por cómo estarían los bebés que no pasan esta etapa. Tal vez se refiere a bebés prematuros, ¿verdad? O bebés Por que cesárea. tuvieron nacimiento por cesárea. Eso me da la impresión. Y vamos a ver si le puedo contestar por acá. Pues lo que yo puedo considerar al respecto es que si el niño no completó su etapa de desarrollo y nació inmaduro, o nació por cesárea, o tiene alguna situación que le haya impedido poder tener como la completa maduración del sistema nervioso, pues necesitamos hacer algún tipo de intervención que ayude a madurar aquellos aspectos que hayan quedado inmaduros. Por ejemplo, dentro del aspecto puramente de la organización neurovestibular, y todo lo que tenga que ver de manejo contra gravedad, por ejemplo, los saltos, saltos hacia adelante, hacia atrás, saltos hacia la izquierda, hacia la derecha, saltos girando hacia un lado y hacia el otro, saltos en un pie, payasitos, los vueltegatos, el saltar con cuerda, todos los juegos mecánicos, el columpio, las barras paralelas, todo lo que pueda hacer que el niño se pueda poner de cabeza. Ejercicios como las paradillas o la candela, por ejemplo, también pueden ayudar bastante. En el caso de los bebés, pues también ejercicios en donde al bebé se le pongan estímulos para que pueda rotar sobre sus ejes, ¿verdad? Hacia la izquierda y hacia la derecha, ayudarlo muy suavemente para ponerlo de cabeza, para que tenga experiencia de continuar su proceso como que estuviera dentro del vientre materno afuera, ¿verdad? Haciendo movimientos muy suaves, sosteniendo al bebé de su cabecita, ¿verdad? Y de sus piernitas para que pueda tener ejercitación de experiencias contra gravedad. Eso le va a ayudar muchísimo a madurar. Y de ahí pues toda la estimulación oportuna que le podamos ir dando. Estadísticamente un niño que ha tenido que ha nacido prematuro, tiene siempre ciertas situaciones que necesita ir madurando, pero generalmente a los 12 años de edad aproximadamente, si se ha tenido un buen proceso de estimulación, ya no hay diferencias entre los niños que nacieron prematuros y los niños que nacieron por parto en el tiempo adecuado de 9 meses. ¿Ya? Sí se dan los estímulos adecuados. ¿Qué más podríamos completar ahí sobre esto? ¿Qué podríamos hacer para que estos niños que nacieron prematuros puedan tener un buen desarrollo? ¿Qué dicen ustedes? Realmente nunca he trabajado con prematuros, pero sí sé que el masaje les ayuda mucho, no solo a relajarles, sino también a que empiecen a tener ellos propiocepción, y el contacto con la piel les estimula. Entonces, creo que también eso aportaría un poco. Ok, muy bien, Y hay muchas gracias. o sea, Otro aspecto importante, complementando lo que decía ahí la compañera, es, por ejemplo, la parte afectiva propiamente, porque digamos los ejercicios y esa estimulación pues es básica definitivamente, pero lo afectivo es elemental. Yo tuve la experiencia con un sobrino que él fue prematuro, bueno, fueron dos, pero a él le mandaron a la mamá a hacer esa técnica de mamá canguro. Entonces el niño estaba piel a piel con su mamá, solo con pañalito, y ahí mismo ella le daba de lactar y ella le cantaba y todo, y el niño se recuperó súper. Y lo digo eso porque la hermana de él también fue prematura.
ella es mayor que él, pero ella no tuvo esa misma técnica, sino ella estuvo en incubadora y tardó más tiempo que él en salir de ese proceso. Entonces, pienso que la parte afectiva es básica. Toda la parte, sí, definitivamente, ¿verdad? El desarrollo del apego, ¿verdad? Y de esa Justamente. vinculación. Sí. Muchas gracias. Aunque eso sí, porque trabajo con mamá, Hay, con hay chicas, Sí, el piel, hay muchos estudios perdón. que hay muchos estudios con respecto a lo que acaba, yo se los iba a agregar recién, con respecto a este ejercicio de mamá canguro. Hay muchos estudios porque no tiene que ver solo con lo afectivo, tiene que ver con la relación directa con la madre y además con la ubicación, porque la mamá va haciendo cosas normalmente dentro de las posibilidades y el nene va acompañando los movimientos. Entonces hay un desarrollo cerebral mucho más grande. Sí, sí. De eso hay muchas cosas escritas que son buenísimas. Ok, muchas gracias, Liliana. Vamos a ver por aquí. Georgina nos tenía un aporte. Vamos a ver. Eh, vamos a ver por acá. Dice, los orientales tienen un concepto muy metódico en algunas actividades. Se me fue. Que cuando alguien escribe se me mueve el chat. Eso sí es un problema aquí, ¿ve? Los orientales tienen un concepto muy metódico en algunas actividades que pueden servir para dar un ejemplo de organización. Aquí podemos observar que la tarea de higiene en casa puede ser motivo para separar o disociar la sensación tanto del lado izquierdo, se volvió a mover, del lado izquierdo, como del lado derecho, como del izquierdo de todo el cuerpo, dividiendo por el centro de la frente con suavidad y golpecitos el rostro que puede iniciarse desde la frente hasta el cuello. De igual forma, el masaje en la cabeza dividiendo los lóbulos cerebrales. Esta actividad puede extenderse desde la cabeza el cuello en una sola dirección. Continuar con los brazos, hombros, brazos, manos, espalda, pecho, pelvis, piernas, rodillas, tobillos, pies y dedos. En este orden, de arriba abajo, de lo más cercano, hombros, fémur, a lo más lejano, dedos de las manos y pies. Nunca arrastrando el objeto. Usando tela suave para evitar la irritabilidad y con constancia servirá para bajar el nivel de excitabilidad que los recién nacidos tienen en todo el cuerpo. Aquí está una foto de una bebé que le está pasando un algodoncito, ¿verdad? O una telita en la cara. Y Francesca dice que ternura, gracias. Es una forma de estimulación de los bebés, ¿verdad? Me imagino también por esta situación cuando hay cierto grado de inmadurez. Sí. Cuando habla de excitabilidad que tienen los bebés, ¿cómo es que dice? Nunca había escuchado eso. Nivel de excitabilidad que los recién nacidos tienen en todo el cuerpo. Sí. ¿Cómo es eso? Tal vez se refiera a bebés que tienen su sistema nervioso alterado, ¿no? Que tal vez son muy inquietos o son irritados, están irritados o son irritables. Entonces, que este tipo de técnica de pasar ese trapito y ese asunto les genera una distensión de su estrés, ¿no? Y los ayuda a relajarse y a estar más tranquilos. Tal vez a eso es lo que se refiere Georgina. Pero Georgina no se nos ha conectado por acá para que nos explicara qué fue lo que puso ahí. Derecha o izquierda. Georgina le pregunta a Cindy qué tipo de dominancia tiene. Auri lo dice, pueden utilizar los dos canales, Zoom y WhatsApp. Bueno, pueden dejar el grupo unas horas después para poder seguir las respuestas, dice Ana Cristina.
Muy bien. Y hasta ahí está ahorita porque Georgina dice los ejercicios que yo indiqué en un taller posterior para que puedan integrar ambos lados del cuerpo con ejercicios que les servirán. Bueno, eso será más adelante cuando miremos otro taller, ¿verdad? No puedo entrar, tal vez mi celular no sirve, dice Leonardo Miss. En todo caso, seguimos aquí, ¿verdad? Por acá. Okay. Liliana dice, el taller de hoy tiene como fin contestar preguntas sobre el desarrollo cerebral. Pido Luis que nos relacionemos con esto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Susana también, ¿verdad? Gracias por orientar al grupo o regularlo, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí estamos con las preguntas que hay en el chat, ¿verdad? A ver. A ver. Estoy escribiendo aquí que lo que se genere acá en el Zoom, lo estoy grabando y se los vamos a compartir a los que no se conecten al Zoom, ¿verdad? Hay una nueva pregunta en el chat. Sí. Dice, ¿qué pasa en el cerebro cuando hay un aprendizaje? A ver, ¿qué le respondemos? ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay un aprendizaje? Cuando hay un aprendizaje siempre hay una experiencia, eso es lo primero que tenemos que saber. Pero además hay una modificación siempre. Ninguno de nosotros es igual al día anterior, ni al mes anterior, ni al año anterior. ¿Por qué? Porque todos los días estamos creciendo, porque todos los días tenemos alguna experiencia nueva, por lo tanto, todos los días tenemos alguna modificación en todo este entrecruzamiento neuronal. De hecho, los aprendizajes son diríamos, un buscar en la memoria cómo lo habíamos visto hasta este momento para incluir lo nuevo. Siempre es así. Los aprendizajes son siempre así. Son siempre hacer modificaciones sobre nuestras propias redes neuronales, sobre nuestros propios circuitos. Así que cualquier aprendizaje nos modifica, porque cualquier experiencia de vida nos modifica. Ok, muchas gracias. Voy a contestar yo por acá también a Luis Carlos con qué pasa en el cerebro cuando hay un aprendizaje. Pues en primer lugar, todo aprendizaje está relacionado con un estímulo externo. ¿Sí? Hay un estímulo que entra a través de nuestra red sensorial hacia el cerebro, ¿verdad? Y en el cerebro entonces comienza todo un proceso en donde las funciones ejecutivas prefrontales, a través de la memoria de trabajo, establecen un proceso atencional de lo que se está percibiendo y lo conjuga con todo el mundo interno que pueda tener la persona a través de sus recuerdos, a través de las operaciones mentales, de la identificación, de la comparación, de la clasificación,
etcétera. Empieza a procesar toda esa información para que la información que está entrando nueva y que está retenida en la memoria de corto plazo y todo el bagaje de información que tenemos y los procesos mentales que vamos estructurando en esa memoria de trabajo, apoyado por todas las funciones ejecutivas prefrontales, logran entonces generar un producto nuevo. Y ese producto nuevo se une o se enlaza con el conocimiento que ya teníamos anterior sobre ese tema. Por ejemplo, en este mismo caso, estamos hablando de aprendizaje, pues todo lo que ya sabemos de aprendizaje es la base que tenemos previa, de conocimientos previos. Estamos escuchando algo o viendo algo sobre aprendizaje, hacemos todo ese proceso de elaboración mental en toda esta red de trabajo, de la memoria de trabajo, y luego todo ese producto nuevo se incorpora a lo que ya sabíamos sobre el aprendizaje para ampliar la capacidad de lo aprendido, ¿verdad? Y entonces, lo que en el cerebro implica eso es sinapsis. Todo aprendizaje son sinapsis nuevas, o sea, son conexiones neurológicas nuevas que se están formando en el cerebro dentro del proceso de aprender, y que nos hace entonces poder estar actualizarnos constantemente. O sea, aprender es actualizar el cerebro, ¿verdad? De lo que sabíamos antes a algo que ahora tenemos mayor dominio, o que podemos trabajar de mejor forma. Los invito a que entremos al grupo de Zoom, porque aquí también hay muy buenos aportes que está dando Liliana, Iliana Páez, Norma Juárez, Lili de Santis, que han ya participado y dado algunos aportes, ¿verdad? Y ahí cada vez el grupo está un poquito más grande. Entonces, unámonos acá también, así tenemos la experiencia de lo que aquí en el WhatsApp estamos escribiendo o grabando, y lo que en el Zoom se está dando también. Eso lo puse acá. Muy bien. A ver, dice, yo creo que ahorita estamos mejor organizados porque ya nos pusimos al día con todo lo que venía. Entonces ahorita podemos ir viendo la pregunta nueva, trabajarla acá y trabajarla, y luego pues lo que aquí quede lo grabamos y lo ponemos en el grupo para que lo complementemos la experiencia. Va a ser algo muy bonito. Dice Maga, ¿cómo puedo hacer para estimular el desarrollo del lenguaje de niños de 3 a 7 años? A ver, compañeras, compañeros, ¿qué le podemos sugerir a Maga? No sé si Maga está ya por acá. A ver. El problema con estas preguntas así es que nunca sabes si realmente si hay un problema o si hay un déficit por algún lado o quiere desarrollar para aumentar. Y la verdad es que primero es estimular el desarrollo del lenguaje, ¿por qué y para qué? Porque si no hay ningún déficit, la forma de lograrlo es haciendo actividades jugadas, rimas, jugando. Pero no sé, porque viste, si dice así, además debe haber neurolingüistas acá. Yo no soy neurolingüista, así que la neurolingüista debe saber mucho más. No hay ningún déficit. La forma de lograrlo es... Muchas gracias, Liliana. Lo puse para que también quede grabado. Entonces puse aquí el micrófono y estoy poniéndolo para que lo escuchen allá, ¿verdad? Entonces, si yo parezco disperso hoy es porque estoy en dos cosas al mismo tiempo, y como no podemos tener esa multitask, me pierdo un poquito. Liliana, no se te escucha porque tienes el micrófono apagado. Es un plus de atención, porque estás atendiendo, digo, una buena atención dividida, ¿eh? Estás haciendo trabajar tu memoria de trabajo también. Sí.
A ver, dice Georgina por acá, en mi expertaje, esto está hablando sobre el mensaje de voz de Sandra Contreras. Sandra, buenas tardes. Dice. Mi pregunta es, ¿a qué edad finalmente el niño puede definir su lateralidad? Pues tengo un alumno que usa las dos manos y no quiero forzarlo a que use la mano derecha porque ya le hice 3 pruebas y me tira que las dos manos utiliza. Entonces tengo duda yo ahí. Él tiene ahorita 6 años y no sé qué hacer, la verdad. A ver. Que no haga nada, que lo deje. Justamente lo mismo que no le contestarías. Sí, sí. Karina, mira, no le hagas nada. A ver, espera, Déjalo, voy a ponerlo aquí. déjalo, dale la libertad que puede usar las dos. Espérame un momento, Liliana. Solo vamos a volver a poner la grabación de Karina. ¿Dónde estaba? Para que le contestes acá. Vamos a ver. Sí, aquí. Y hazme el favor de decírselo para que lo escuche, ¿ok? Pero pone tu micrófono que lo tienes apagado, Karina. Ahí está. Yo le acabo de decir recién, Karina, dale la libertad y déjalo. Si algún momento él lo define, que lo defina él de motus propio, porque él mismo se va a dar cuenta que hay cosas que le resultan más fáciles con un lado o con el otro. Pero mientras él tenga la riqueza de poder contar con las dos lateralidades, o sea, ser ambidiestro, lo que llamamos hay que dejarlo, porque es de una creatividad absoluta. Ok. A ver. Vamos a contestarle de nuevo. Perdón, yo creo que el audio anterior no se escuchó. Pero Liliana le sugiere a Karina de que lo deje. De que en algún momento él solo va a definir su lateralidad. Que no necesita forzársele para nada. Yo opino también lo mismo. En realidad yo se la fomentaría, ¿eh? Yo con una criatura así se la fomento. Sí, no, y en realidad parte del proceso de apoyo terapéutico que es que si una persona tiene lateralidad cruzada, trabajar el ambidextrismo, o sea, lograr que pueda tener la misma eficiencia de trabajo con ambas manos, para poder lograr que haya mejor eficiencia en su trabajo. O sea que la lateralidad se puede ir trabajando y para que podamos tener uso de nuestras dos manos, y eso no tiene absolutamente ninguna connotación negativa para el desarrollo del aprendizaje. Es que en muchas ocasiones lo que sucede es que nosotros, los adultos, somos los que queremos que se defina por cuestiones de que solo que ni nosotros entendemos, pues, o sea, si este chiquito tiene esta virtud, que es una virtud, está usando ambos hemisferios cerebrales con creatividad, con capacidad de hacerlo, porque no es lo mismo que digamos que es ambidiestro, porque para decir esto tiene que hacer las cosas, pues, con eficiencia en ambos lados, ¿verdad? Porque yo puede que haga garabatos con una mano y garabatos con la otra, pero no es porque mi sistema esté trabajando con eficiencia, sino que solo lo hago porque hay un ejercicio de kinesiología que se llama el garabateo con ambas manos y entonces lo estoy haciendo, ¿verdad? Sino que si este niño de verdad tiene esa virtud, hay que fomentársela y hay que darle la oportunidad de que trabaje con ambas manos, con ambos pies, porque eso le va a dar posteriormente una buena integración. Y cuando llegue a la madurez, tiene 6 años todavía. No sabemos si él fue prematuro y entonces tiene hasta los 12 como para definirla. Entonces hay muchas cosas que habría que evaluar y ver
para poder decir que no tiene la lateralidad definida, ¿verdad? Porque hay mucha tela que cortar ahí. Muchas gracias, Audi. Yo les voy a pedir favor de que lo que expresemos acá, vayamos a nuestro WhatsApp y mientras estamos hablando, apachemos el microfonito aquí de verde para que quede grabado en la plataforma de WhatsApp, así los compañeros que están acá se enteran de lo que estamos hablando aquí, ¿de acuerdo? Bueno, me es más fácil a yo tener que estar poniendo el micrófono. Claro, claro. Gracias. Muy bien. Pues vamos al día ahorita con las comunicaciones, ¿verdad? Lo último es lo que... Karina, mira, no le hagas nada. Déjalo, dale la libertad que puede usar las dos. Porque es lo último que he escrito y después los mensajes que he grabado. ¿Verdad? Lo que decía Georgina al respecto de esto de las lateralidades, en mi expertaje, si nunca se ha forzado anteriormente a usar ambas manos, este niño tiene una gran habilidad natural, lo que produce bien encaminado a ser muy efectivo en sus ejecuciones. En su momento, él escogerá de forma automática su preferencia. Sugiero dejar en libertad sin hacer nada que force en su toma de decisión corporal. Esto evitará que ocurra algún tipo de alteración en el proceso, que es justamente lo que estábamos platicando, ¿verdad? Y pues tal vez añadir que existen diferentes tipos de organización de la lateralidad y que esto no implica de que un tipo sea mejor que otro o que un tipo sea malo, pero sí tienen, digamos, diferencias en cuanto a lo que las personas pueden lograr y en cuanto a las conductas que las personas tengan. Por ejemplo, tenemos la lateralidad formada de tal forma de que el hemisferio dominante izquierdo trabaja toda la parte de ojo, oído, mano, pie derecho, ¿no? Y eso es lo clásico, ¿sí? Luego tenemos la lateralidad completamente opuesta, donde es el hemisferio cerebral derecho, ¿verdad? El que está teniendo dominancia sobre todo el lado izquierdo del cuerpo, ojo, mano, oído, brazos, pies, ¿verdad? Y que, fíjense curiosamente también, el ojo tiene dos áreas de dominancia. Puede haber variación y ser dominante el ojo de la lateralidad para ver de cerca, pero para ver de lejos sea el ojo derecho el que sea el dominante y viceversa, ¿sí? Hay dos puntos de referencia visual, ¿sí? Que tiene que ver probablemente con los dos nervios que llevan la información y con los conos y bastones. Eso sí todavía no lo he investigado mucho, pero sí sé, en un curso que recibí, que hay dos dominancias en el ojo. La dominancia de la vista cercana y la dominancia de la vista lejana. Entonces, todas esas combinaciones, porque después ya vienen las lateralidades cruzadas, ¿no? Que tenemos el ojo derecho dominante, pero la mano izquierda dominante, etcétera, ¿no? Esas forman 64 combinaciones diferentes. Y cada una de esas combinaciones tiene diferentes manifestaciones a la hora de poder tener facilidad o no de procesar determinado tipo de estímulos o determinado tipo de información, ¿verdad? Y se dan los casos también en donde la dominancia lateral cerebral es la misma que la del mismo hemisferio cerebral, que es lo más como raro de observar, pero también hay casos, ¿no? En donde es el hemisferio cerebral derecho el que está teniendo acción sobre el lado derecho del cuerpo. Y en ese caso, pues es como el camaleón, ¿verdad? O sea, hay completamente disgregada la función de convergencia lateral, y eso genera también dificultades bastante, digamos que peculiares para los procesos de aprendizaje. Va a ser personas que van a necesitar tener estímulos diferentes que los que ordinariamente se puedan tener. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos descubriendo con las neurociencias y todo es que hay una diversidad enorme, ¿verdad? Que no es que tengamos problemas, sino somos neurodiversos, ¿no? Entonces, todas las organizaciones que hay son parte de lo que se puede observar en la vida. Dice Georgina,
hay que hacer énfasis en que la corteza cerebral regida por las percepciones y reacciones corporales están poco reguladas. Sin embargo, todo lo referente a procesos mentales tienen la normalidad de otros cerebros sanos. Es el proceso de información. Al recibirla y al responder, lo que quiero suele ser diferente. Al igual que la atención es frágil por el exceso de estímulos con poco control para inhibir. Bueno. Yo quisiera que pusiéramos poner a votación en algún momento qué sienten que es más cómodo para el próximo martes. Si trabajar por WhatsApp o trabajar por Zoom, ¿verdad? Porque así tenemos una sola vía y es más fácil, más cómodo para uno, ¿verdad? O sea, manejar solo una vía de información. ¿Qué dicen ustedes? La pregunta es, ¿cuál considerás vos más cómodo? Ahora viviste los dos. La pregunta es, ¿cuál considerás vos? Después yo te doy mi opinión. Pues en realidad, yo siento que el Zoom es mucho más, o sea, facilita mucho la comunicación, pero de una persona con todos, ¿verdad? Pero de los aportes a veces de los demás para con uno, o para compartir a veces, como que he sentido que hay un poco más de inhibición, o sea, porque no se participa tanto en el chat, porque como vamos en un proceso lineal, ¿verdad? En lo que se responde uno, la otra persona puede haber tenido una duda, pero pasó el tiempo y ya no la plantea. En cambio, en el WhatsApp, ahí están todas, está el bombardeo de preguntas y de comentarios, y cada quien va tomando el hilo de lo que va necesitando. No sé, son como dos objetivos distintos también en algún momento. Yo igual particularmente creo que es el Zoom. Lo que sí podríamos tener algún tipo de normativa, por ejemplo, se hacen la pregunta, contestan todo y se siguen por orden. Entonces, todos aportan, todos preguntan y después hacemos una repregunta nueva, si querés. Pero me parece que cuando estamos todos escuchando, porque si después escribimos, por ahí escribimos todo lo mismo, o por ahí hay divergencia. Y si hay divergencia, el enriquecimiento está en saber cuándo se da una cosa y cuándo se da otra. Y eso también es muy rico, porque eso también nos ayuda a crecer. Porque a veces capaz que no es ni tu razón ni la mía, es otra, o es tu razón y la mía. Sí. Pues. Si me permiten, Sí. igual el Zoom es como un poco más fácil, siento yo, porque por lo mismo que se nos perdían las preguntas y, en el chat, ¿verdad? Pero igual acá tenemos chat. O sea, igual acá podemos dejar las preguntas escritas o que alguien, ¿verdad?, sea encargado de, mira, aquí hay otra pregunta, aquí hay alguien que quiere dar su opinión sobre algún tema. Entonces, tenemos en esta plataforma, tenemos las dos cosas juntas. Nos vemos, vamos platicando de los temas y si alguien tiene una duda, lo puede escribir, si no quiere decirlo, o puede poner ahí, yo tengo una duda. Y se queda, pues, vamos con el chat también aquí a la par. Muy bien. Yo creo que entonces podemos hacerlo la próxima vez por Zoom, ¿verdad? Habría que ver qué dicen los que están en el chat nada más, que no se metieron hoy. Sí. Vamos a... No, y además hay 27 y contestamos 3, con vos inclusive. Me parece que si estamos abriendo el juego, me parece que tendría que ser... Sí. Tendría que ser que por lo menos conteste la gran parte, porque me parece que estamos abriendo el juego para eso. Sí. Bueno, personalmente... Buenas tardes. Sí. Perdón. Luego Lili, Norma y luego Lili, ¿sí? Personalmente, para mí, lo miro más fácil aquí en el Zoom, pero también lo que ustedes están argumentando en el chat, pues se enriquece con tanta pregunta. Entonces, habría que ver de qué forma se puede coordinar. Lo que decía Ileana en cuanto a aquí mismo tenemos lo del WhatsApp, no sé cómo se podría trabajar eso, pero
Esa sería mi opinión. Ok, gracias, Norma. Lili. Buenas tardes para todos. Pues para mí es más fácil por el Zoom y siento que, como ustedes han dicho, es más fácil la interacción y tal vez no nos salimos tanto del tema como en el WhatsApp solamente. Ok, gracias. Es más organizado, más regulado, ¿no? El proceso. Sí, así es. Sí. Que acá Mayela nos dice las dos plataformas tienen ventajas, pero dice que no le funciona su micrófono, ¿verdad? Pero si nos puede poner ahí cómo sería la sugerencia, Mayela, sería muy bueno, ¿verdad? ¿Cómo sugiere que pudiéramos manejar las dos plataformas? Esa es la plataforma, Isabel, es la plataforma de Zoom, me parece mejor ya que es más directo. Aunque tal vez hay personas que se les dificulta esta plataforma. Bueno, al final de cuentas, igual, acá la participación ha sido de unas 7, 8 personas, ¿verdad? Y están 109 personas en el grupo, ¿no? Igual serían las mismas 7, 8 personas que van a participar en Zoom y el resto de 100 y pico de personas pues van a estar conectados para escuchar, ¿verdad? O sea que, tal vez sea mejor Zoom, ¿verdad? Me incluyo también a pensar eso ya reflexionándolo. A mí me pareció muy interesante el usar el WhatsApp, ¿verdad? O sea, porque a veces no todos se conectan. Mi impresión fue que iba a haber muchas más personas conectadas por WhatsApp, ¿verdad? Porque en los talleres anteriores ha ido disminuyendo el número de asistencia. Porque empezamos siendo 100 y pico y ya en las últimas talleres hemos sido 60 y algo. Dije, de repente, cambiar, hacer un esquema diferente, es algo que va a generar mayor curiosidad y mayor participación, ¿verdad? Y también por ahí es donde yo pensé en la plataforma de Zoom perdón, de WhatsApp como Pero, medio. ¿sabes qué? No es más atractivo el WhatsApp que el Zoom. Y te explico por qué. Porque nosotros de por sí, aún como adultos, hemos adquirido muchísimo la modalidad visual. Y el hecho de vernos y ver la cara del otro y hasta ver, diríamos, el agrado o el no agrado, ya nos hemos acostumbrado a esto. Además, con el WhatsApp o lees o escuchás, pero acá lo ves y el hecho de verlo modifica mucho. Nos hemos vuelto personas más visuales, por más de que yo sé que a todos les debe gustar leer, pero cuando uno quiere contar algo, sobre todo de algo que en general lo tenemos que imaginar, porque ninguno de nosotros tampoco tiene bien claro cómo se forma el circuito, qué sé yo. Y entonces a mí me da la impresión, yo por eso fue que en primer momento te dije, cambiemos, y muchas gracias por haberme escuchado, porque me parece que el enriquecimiento es mutuo, es de todos, así, si no el leer lo que viene de un lado del otro, pero es mi opinión, yo soy por ahí avasallante en ese sentido y lo Se te apagó el micrófono. Luis hablo Francisco. más, no hablo más, no hablo más. Ok, sí, Auri. Fíjate que yo desde que empezamos con el chat en WhatsApp, yo percibía, pero eso ya es mi imaginación, creo, que la gente, porque alguien preguntó, ¿solo va a ser por esta forma o va a ser por Zoom? Porque de hecho, como somos animales de costumbre, ¿verdad? Entonces ya estamos como acostumbrados a tener el placer de verlos, por ejemplo. Y entonces, como bien decía Liliana, pues ya también esta cuestión visual ya es parte ahora de nosotros y es como que nos atrae más que escribir. Ponerle en mi caso, yo tengo torpeza motora en mis manos por cuestiones que han estado pasando con mis brazos, entonces es más fácil hablar que escribir. Eso sí Y también. así como yo, puede que hayan otras personas, ¿verdad? Que les esté costando esto de estar escribiendo por cualquier circunstancia. Yo empecé esta semana a trabajar con un chiquito de 5 años
que está trabajando a través de esta plataforma sus clases, y el papá que está trabajando también en casa está agotado de estar trabajando él y trabajando el hijo a la par, que es un niño de 5 años que nació a los 6 meses, que tiene o sea, es prematuro, y el papá quiere que a fuerza esté sentado, ponele. Y él me dice, el niño me dice, es que ya no los quiero ver en esa caja, yo quiero verlos cerca. Y tienes razón, pues, pero nosotros adultos, pues, podemos vernos a través de esta caja. Yo no me pueden ver porque voy manejando, pero es como que para mí más atractivo Zoom, y considero, si se puede, que la próxima la hagamos a través de Zoom. Muy bien, de acuerdo. Y también los comentarios que están aquí en el grupo de temporal, en el grupo que hicimos, también están como que más de acuerdo con que se haga por Zoom, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacerlo la próxima vez por Zoom, definitivamente. Porque también los teléfonos son tan reducidos de tamaño que y los dedotes que a veces tenemos y ponemos lo que no es, y de repente vamos a poner la palabra que no era la que queríamos poner, porque hay un corrector también que nos está corrigiendo. O sea, sí se vuelve un problema escribir, ¿verdad? Yo por eso también estoy hablando, no escribiendo, para evitar perder tiempo escribiendo, ¿verdad? Sí, Liliana. Las mujeres, porque me parece que han sido gran mayoría mujeres, te han modificado tu elección, ¿eh? Sí, tal vez hay más hemisferio derecho implícito en la toma de decisiones de que sea Zoom también. Hoy en la mañana escuchaba una conferencia, una mesa redonda justamente sobre apego y relaciones de pareja, y los últimos estudios muestran que las parejas que tienen más de 25 años, el hombre ha sido capaz de modificar su pensamiento de acuerdo a lo que la mujer pues desea, necesita, y entonces esa modificación creo que la vimos hoy. Yo creo que es parte del grupo, en función de nuestro grupo. Parte del éxito de la pareja es eso, ¿verdad? De que el hombre tenga la capacidad de poder tomar en cuenta lo que la mujer dice, porque si no, termina habiendo un problema muy serio. Y eso es lo que los estudios, por lo menos este colega en Chile, él se llama Christian Thomas, los estudios que han realizado, que han visto, es que la funcionalidad de la pareja es en función de que el hombre sea capaz de organizar su cerebro de acuerdo al de la mujer. Entonces, estamos bien. Muy bien. La mujer manda. Muy bien. Vamos a ver, aquí dice Lilian de Palencia, muchas gracias por tomar nuestra opinión. Consideramos que es Zoom, ¿verdad? Luego Georgina dice, aquí puede dar tiempo de anotar, repreguntar. Me quedé sola aquí, jaja, pero seguiré hasta el final aquí estoy, dice Georgina. Estamos acá, le vamos a poner. A ver, ay, que me cuesta escribir. Cabal lo que decían ustedes. A ver, dice Mónica Fernández. ¿Qué daño puede causar forzar al estudiante a utilizar una literalidad distinta a que utiliza naturalmente? ¿Y cómo puede afectar esto a largo plazo su desarrollo? ¿Qué le decimos? A ver. Estoy también aquí en Zoom, Lick. Ah, excelente, muy bien, qué bueno. A ver. No se preocupen en escribir. ¿Estás hablando de lateralidad contrariada? ¿Aquellos que quieren cambiar la lateralidad? Me refiero, por ejemplo, a algún estudiante pequeño que utilice ambas manos y que esté más allegado a utilizar el lado izquierdo para todo, escribir, patear, etcétera, ¿verdad? Comer, utilizar cubiertos, pero lo obligan o lo fuerzan a utilizar el lado derecho porque pues como docentes a veces es más fácil el enseñar del lado que cada uno domina, ¿verdad?
Entonces, si eso puede causar algún daño a largo plazo en el desarrollo del estudiante, pues lo están forzando a utilizar la lateralidad contraria a la que él decide o la que él utiliza. No, a ver, daño cerebral o disfunción cerebral, ninguna. Sí, mucha frustración por parte del chico. Eso seguro. Y con todo lo que lleva la frustración en un niño, desgano, todas esas cosas. Todo eso sí puede suceder. Pero que aprenda menos, aprenda diferente, no. A ver, mi experiencia. Quizás hay otras experiencias, pero lo que yo he estudiado y la experiencia que yo tengo no produce nada. No está bien. Y eso ya, diríamos, hubo en un tiempo donde los docentes, por lo menos en mi país, todos tenían que ser diestros. Pero eso acá en Argentina, gracias a Dios, se entendió. Y era lo que nosotros llamábamos lateralidad contrariada. Igual los chicos que son, le contrarían la lateralidad, la van a seguir contrariando en algunos aspectos. Por ejemplo, en la escuela el maestro si le dice que tiene que hacerlo con la derecha. Pero en las cosas de todos los días, en que los chicos hacen procedimientos naturales, el chico sigue siendo, usando la lateralidad que le corresponde, salvo que le aten la mano, indudablemente. Gracias. Disculpen, yo quiero también aportar un caso real. Antiguamente fue una persona que amarraba la mano del niño para que escribiera con la derecha. Esto lo digo, fue mi abuelita, porque no sabía conocimiento. ¿Y qué generó esto? Generó mucha angustia, estrés, autoestima bajo, porque uno busca compararse con los demás y tratar de hacer cosas que no puede. Entonces, lo emocional es donde más podemos dañar a los niños. Eso. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y posiblemente en lo académico, pues, lo que va a pasar, Moni, es que el niño va a escribir con muy mala calidad si lo están forzando a usar la mano que no debe. Por ejemplo, bueno, hablando de lateralización nada más, ¿verdad? Pero su letra puede ser de mala calidad y pues repercutir en todo lo que ya dijeron, ¿verdad? Baja autoestima, frustración, rechazo a lo académico porque me están regañando siempre, me siento incómodo, pero eso ya en nuestros tiempos ya no debería suceder, aunque todavía se da que amarren la mano izquierda para que el niño se vuelva diestro, ¿verdad? Sí, era una pregunta basada en cosas que habían pasado anteriormente, no es reciente, pues sí, como dicen aquí en Guatemala, pues sí, también tuve la experiencia de vivir y confrontarme con esa experiencia en la que los docentes o el maestro le dice que corte con la mano derecha, que coma utilizando la mano derecha, que escriba con la mano derecha. Entonces mi pregunta era si eso afectaba en algún nivel del desarrollo, fuera de lo emocional, claramente, porque sí, el estudiante se empieza a confrontar con lo que siente, con lo que le dice, ¿verdad? Y como dicen, el compararse con los demás estudiantes, con lo que él ve en el colegio y con lo que él sabe hacer, porque es como muy natural el que ellos agarren o decidan qué mano utilizar, ¿verdad? Entonces, no es algo que haya visto recientemente, también espero que ya no lo realicen, pero era una duda nada más. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, en general, pues, ¿qué les vieron todos acá? Vieron el reprise del taller número 1 que se dio, ¿verdad? ¿Hay algún comentario sobre lo que se expuso que se pueda complementar o que podamos ampliar o debatir con relación a lo que estuvo en este taller que se dio en enero? A ver, ¿quién puede dar alguna apreciación sobre esto? Sí, Liliana. Yo quería agregar algo que no lo vi en ningún, o sea, yo lo vi el otro día, que me parece que no apareció en ningún lado, y son
cuáles son los sentidos desarrollados, que eso es importante, saber cuáles son los sentidos desarrollados, o sea, en qué momento, en qué proceso están los sentidos en el desarrollo de los sentidos. Lo primero que me parece importante saber y que tiene un porqué, hoy lo descubrimos ya hace unos cuantos años, es que el sentido del oído está desarrollado a los 5 meses de gestación. ¿Esto qué implica? Esto implica no solo que la mamá, el sonido de la palabra de la mamá, el sonido de la palabra del padre, de todos, ¿sí? El sonido. Y eso es importante, la música y todo que los relaja, y eso que la mamá lo escuche, lo ayuda y le da tranquilidad, es recontra importante. Y después, algo que también aprendí ya hace unos años, es que en nuestro sistema límbico, ¿sí? La amígdala está totalmente desarrollada a partir de los 5 meses y medio de gestación. ¿Para qué va a influir la amígdala desarrollada a partir de los 5 meses y medio de gestación? Para la función primera que tiene la amígdala. La amígdala, la primera función que tiene es la de memoria emocional. Por lo tanto, los recuerdos puramente emocionales que los bebés tienen en la panza, ¿sí? Que después parece que fueran intuición, existen por el desarrollo propio del sistema nervioso. Que un niño diga, yo sé que me ocultan algo, o yo sabía que me pasaba algo y no sabía qué era, sucede porque la amígdala ya recibió la información. Por ejemplo, no querido, no deseado, lo que sea, adoptado, que iba a ser adoptado. Todas esas cosas los chicos lo saben antes. Por eso es la ayuda terapéutica que tenemos que tener nosotros para acompañar a los papás que lo puedan ir, que el chico lo puede ir transitando naturalmente. Porque no es que no lo sabe, no lo puede poner en palabras, porque la amígdala no tiene un lugar donde guarde, no es como el hipocampo que tiene engramas. La amígdala guarda por emoción, nada más que por emoción. Entonces eso es recontra importante. Y miren, yo hace unos años hice un trabajo con respecto a esto, con muchos nietos de desaparecidos acá en la Argentina. De hecho, hay varios que no se llamaban de esa manera, pero que les gustaba el nombre, ¿sí? Entonces, yo lo fui siguiendo porque lo había escuchado muchas veces, ya lo había estudiado. Yo cuando hice el doctorado, en el doctorado me lo había explicado, pero nunca lo había podido ver. Pero lo fui viendo y vi que muchas personas que en este caso eran nietos de desaparecidos, pero podrían ser hijos de alguno, decían, a mí me gustaba tal nombre, y no sabía por qué. Y resulta que después, cuando rearman su historia, la mamá le hubiera puesto ese nombre. Y voy a decir, qué casualidad. No es casualidad. Es que la amígdala ya estaba preparada y ese nene hacía 4 meses que se estaba llamando Juan, Pedro, Lidia, María, no importa. Pero ya la madre le estaba hablando a él y solo a él. Y ese recuerdo existía. Entonces eso es importante que tengamos para el terapeuta, para que acompañe y para que le ayude a la mamá o a la familia adoptante a que tome la determinación de poder hacerlo desde chiquitos. ¿Sí? Eso me pareció que no estaba en ningún lado y me pareció que era importante poderlo recoger y rearmar para tenerlo en cuenta. Sumamente interesante e importante, y para mí muy novedoso. Qué interesante cómo desde los 5 meses, cuando ya hay un oído formado y el bebé ya empieza a grabar, ¿verdad? Y está grabando información
por debajo de a un nivel puramente emocional en su amígdala y la comunicación con el hipocampo y toda esa red que puede estar existiendo ahí, ¿verdad? Wow, es maravilloso. Realmente para mí, Liliana, eso es un conocimiento muy que hoy me ilumina mucho. Sí. Si vos te pones a escarbar, cuando un chico te dice, yo no sé, pero algo me están ocultando, y buscas la historia, vas a ver que hay cosas que están ocultas. Yeah. Y de ahí pues viene también todo lo que puede ser esto de las constelaciones familiares, que de repente no es tal como lo que a veces se dice, sino que ya es información que se está llevando el niño desde su gestación, ¿verdad? No sé mucho de constelaciones familiares. Es más, tengo alumnos que han sido alumnos míos de facultad que siempre me invitan, porque siempre le digo, han sido alumnos, ya se recibieron y todo, y ahora se dedican a eso, y le digo, mira, un día voy a ir porque quiero aprender, porque la verdad es que me interesa, pero yo sobre constelaciones no puedo decir nada, porque la verdad que no sé nada, soy neófita totalmente. Yo también, yo sé muy poco de eso, pero me da la impresión que desde el punto de vista neurocientífico y con todo lo que está, de repente no hay cierta información que se está recibiendo a nivel de amígdala, a nivel de la base del funcionamiento de la personalidad ahí, ¿verdad? Que ya se viene heredado por otros medios, ¿verdad? Que no son transmitidos directamente hacia el niño, o sea, como que están implícitos, digamos, dentro del proceso de maduración de la personalidad del niño, ¿no? Mira, yo el trabajo lo hice sobre 2 nietos que aparecieron después. Uno se llamaba, en realidad no se llamaba Juan, pero después a él le gustaba el nombre Juan y se lo cambió. Y otro es un chico que él no sabía por qué, pero le gustaba la música. Y sus papás lo habían criado en el campo. Ahora, a él le encantaba la música y encontró una guitarra y empezó a tocar la guitarra. Resulta que cuando se descubre, el papá y la mamá habían sido músicos. Wow. Y durante su cautiverio tenían una guitarra y tocaban la guitarra. Qué interesante. ¿Y qué más puede haber, Sí, verdad? sí. Porque eso es lo que es. Pero ¿podrá haber alguna situación de copiar, pegar, entre comillas, de lo de las experiencias que puede ya tener su madre registradas y que puedan ser transmitidas de alguna forma no audible, incluso energética, pues, del cerebro de la madre hacia el cerebro del niño en ese proceso de gestación, ¿verdad? No sé, eso es una hipótesis que ahorita se me ocurre. Y yo supongo que sí, en función de la carga emotiva. No te olvides que la carga emotiva es la que termina imprimiendo en los circuitos. Y en situaciones así, cuando vos y tu bebé y la nada, no sé, o cuando una mamá decide que va a tener el bebé, pero lo va a dar en adopción, y a veces no totalmente convencida, sino por una necesidad, digo, son cargas emocionales muy grandes. Y el nene, que ya de por sí empieza a tener esa memoria emotiva, hace como una descarga grande. Entonces yo siempre, cuando los chicos te dicen, a mí me parece, yo siempre trato de hurgar. Y a veces hasta de preguntarle a los papás y todo. Porque acá ahora bastantes papás le dicen a los chicos de chiquititos que son adoptados, pero nunca sabes el total. Así que... Yo pienso que esto de la amígdala y eso también tiene que ver mucho con cuando ya viene el paciente adulto y no sabe por qué tiene estas emociones o el cuerpo que actúa, por ejemplo, con temores o fobias o cosas así, y puede venir incluso desde ese momento de la concepción, ¿verdad? Que la amígdala sintió algo, esta carga emotiva que se imprimió y que luego el cuerpo lo actúa con traumas y cosas así. No sé si me explico la pregunta que me quiero hacer yo misma. Que puede tener relación, ¿verdad? O sea, ¿por qué tengo yo este temor? No me ha pasado nunca nada. Puede ser que la mamá, estando embarazada, tuvo un accidente o tuvo alguna cosa fuerte y el bebé
quedó con esto, que su amígdala sintió esa sí. carga emotiva. Claro, sí. O porque en algún momento me da miedo un ruido fuerte o cualquier situación así que puede tener su origen en esto, ¿verdad? Auri, ¿tienes tu micrófono prendido? Se prendió, pero bueno, sí, de hecho, tanto estudio que se está haciendo en la actualidad acerca de la memoria celular, ¿verdad? Porque con lo de la biodescodificación y todo esto que están trabajando tan reciente y tan antiguo a la vez, pero sí hay mucha información grabada en las células de nuestro organismo desde antes de la concepción, al parecer. Entonces es como interesante, como bien traía a colación lo de las constelaciones familiares, la biodescodificación y todas esas nuevas artes que se están trabajando en la psicología, ¿verdad? Pero sí, esos estudios de la memoria celular llaman mucho la atención. Sí, muy interesante. En realidad, como decía Liliana hace un rato, hay tanto que estudiar, ¿verdad? Es tan complejo el cerebro, ¿verdad? Que todavía estamos en pañales en muchas de lo que podemos saber sobre el cerebro y el aprendizaje y las neurociencias. Voy a leer un poquito aquí algunas cuestiones que tienen que ver con el tema que estábamos tratando antes, sobre forzar la mano y la lateralidad y todo esto, ¿verdad? Isabel Mayela nos decía, es tan difícil esta situación de forzar a los niños a utilizar la otra mano. Yo tuve la experiencia de ver cómo a una persona le cambiaron su lateralidad cuando era pequeño y se acuerda de que siempre le decían, debes ser diestro como todos, ¿verdad? Y pues eso ya lo discutimos en cuanto a la situación emocional que puede estar implícita y todo esto, pero que a nivel puramente para el aprendizaje, pues Liliana nos decía que no ha observado y que no hay realmente una situación que sea grave. Georgina ya apareció. Bienvenida, Georgina. Mira que ha estado bien intenso el asunto para mí, sobre todo, porque he estado aquí y ahí. Me quedé sin espacio, así que ya no ingresaron ni salieron mensajes. Tal vez ese va a ser la mayor dificultad en un chat, porque se recarga mucho el espacio de la memoria, Luis Francisco. Ya estoy aquí. Ok, muy bien. Estábamos leyendo cabal ahorita, iba a leer el comentario que hizo, que dice, con relación a lo que había dicho Isabel Mayela, y dice, sí tiene habilidad lingüística de acuerdo a su edad. Él mismo puede tomar la decisión. Si es forzado, es de tomar en cuenta las otras dominancias. Pero lo más importante es educar a docentes y familias que solo si hay dificultades en el habla o el lenguaje, se debe habilitar la actividad manual en general. Cuando alcanza esa destreza bilateral, entonces, además de seleccionar la calidad de ejecución, su lenguaje mejorará, su autoestima se dará más eficacia para el desempeño escolar. Y justamente eso que discutíamos acá, sobre que el mayor daño que puede haber al forzar a un niño está a nivel emocional, ¿verdad? Más que en lo que pueda ser puramente de aprendizaje. Había hecho un par de comentarios más, donde dice, hay otras implicaciones, lo visual, por eso se llama el campo visual, la agudeza visual y el desempeño regular dentro del hogar. Las actividades de autocuidado dan mucha información, el orden y su cuidado personal, incluso si reconoce el derecho de revés de su ropa. Cuando se forza una lateralidad como tal, el signo más relevante es la disgrafía, porque su letra y signos son irregulares, poco legibles, escaso manejo del ritmo y velocidad, así como el uso correcto del espacio en la hoja. Eso faltó, ya no lo pude colocar. Ya se le topó la memoria de su teléfono. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahora, para poner al día quienes entraron recién, con Liliana nos aportó algo muy interesante sobre cómo un estudio que hizo con niños del conflicto interno de Argentina, en donde de los niños hijos de desaparecidos, ¿verdad? Y cómo hay situaciones que los niños manifiestan
incluso de personas o de nombre o de preferencias que van teniendo, o la intuición, digamos, que se está desarrollando, a pesar de no haber tenido contacto directo con estas personas o con estas situaciones. Pero cómo el oído se desarrolla ya desde los 5 meses de gestación, y que ya desde entonces la vibración del sonido y la emoción y toda esa amalgama de situaciones van afectando la amígdala, y cómo entonces desde entonces se está como haciendo una especie como de programación inicial, ¿no? De preferencias, de gustos, de comunicación, de estilos de comunicación, de sensaciones de que hay algo ahí, ¿verdad? Y que vienen desde, como ya desde antes de nacer, en la formación de la persona. Está muy interesante, ¿verdad? Me pareció un aporte muy valioso. Algo bien importante, sí, algo bien importante con los embarazos en situaciones de altísimo riesgo, cómo poder ayudar, es la manera en que yo les estaba diciendo de las fotografías. Los orientales utilizan muchísimo la prevención, y realmente en Estados Unidos yo recuerdo que la mayoría le ponemos solo música clásica, música suave, que no haya mucho ruido, y etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos nosotros entrenar el oído del no nato, que es el no nacido? Es precisamente, fue por eso mi pregunta con el licenciado del taller de música, porque se utilizan diferentes tipos de tonalidad, se utilizan diferentes situaciones ambientales, como por ejemplo las ambulancias y todo lo que nosotros hacemos con el preescolar, que son los sonidos de los animales y todo lo demás, en diferente tono, en diferente lugar, en el ambiente, fuera de la casa, precisamente para que el bebé esté enfocado solo en eso. Por supuesto, el ambiente puede dar muchísimo, pero es demasiado interferente, y lo que está dentro del embarazo es el nivel de excitabilidad del no nacido. Esta excitabilidad se regula toda vez nace, es de otros procesos de la leche materna y todo lo demás, pero la excitabilidad, el dolor que siente el no nacido dentro del vientre es poco medible, pero ya también hay investigaciones que indican que ellos sufren internamente dolor. ¿Y qué sucede entonces? El cerebro debe de buscar una forma en donde regule internamente el ingreso, o sea, a través del canal aferente. Y lo que puede suceder es que se reduzca a nivel de nervio auditivo la capacidad de captación de los sonidos. Si se expone tanto fuera del vientre, puede ocurrir, esa es una locura mía, ¿verdad? Puede ocurrir también que haya una alteración a nivel auditiva si está demasiado expuesto a una neurosis ambiental producido por sonido, más bien para ellos es ruido exagerado. Es solo mi imaginación, Luis Francisco. No, muy interesante, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Qué dice Liliana de esto? Ahí hay un complemento muy interesante. La participación de ustedes enriquece mucho. Muchas gracias, Georgina. Pues sí, miren, como decíamos, hay tanto que investigar aún sobre el cerebro, ¿verdad? Hay muchos temas que todavía están sin una conclusión, ¿verdad? Y ahora imagínense con la incorporación también en algún momento a las neurociencias de los aportes que pueda empezar a dar la física cuántica. ¿Sí? En algún momento va a haber alguna conexión entre física cuántica y neurociencia. Y todo lo que vamos a poder enriquecernos a través de toda esta situación que se está dando a nivel molecular, a nivel energético, ¿verdad? De las conexiones que se van estableciendo y que redundan en las situaciones que el sistema nervioso organiza, que eso va a ser algo que viene más adelante como un gran enriquecimiento para el conocimiento sobre nuestro propio
nuestro propio yo, nuestro propio ser humano, ¿no? Pues bueno, quiero comentarles Sí, que... perdón. Sí, Perdón. por favor, no, por favor. Sí. Yo creo que sí ya hay una pediatra en Panamá, no recuerdo en este momento el nombre, pero lo voy a averiguar, que justamente está trabajando todo esto de física cuántica con neurociencias y sistemas de apego y motivación. Muy interesante y su trabajo no, es como que hay por ahí, que leo el título y ya me dolió la cabeza, pero sí, ya hay como estudios, creo yo, que ya se están haciendo estudios en esto, en ese sentido. ¿Verdad? Sí, y los aportes que vienen creo que van a ser muy buenos. Tenemos que estar siempre en esa disposición de seguir aprendiendo, ¿verdad? Pues sobre la organización cerebral para el aprendizaje, muchísimo que poder platicar, ¿verdad? Yo creo que esta experiencia fue un ejercicio muy interesante, ¿verdad? Tuvimos, pues un experimento en realidad. Y pues en los experimentos se validan situaciones y se descartan otras, ¿no? Yo creo que quedamos muy claros ahora de que vamos a continuar utilizando la plataforma de Zoom, ¿verdad? Porque es más organizada. Al final de cuentas, yo miraba pues que en el grupo temporal ahorita hay ¿cuántas personas? 113 personas inscritas, ¿verdad? Que es más o menos el número de personas que han participado en nuestros talleres. O sea que somos los mismos, ¿no? Los que estamos aquí o estamos allá, ¿verdad? Igual, de esas 113 personas, han escrito unas cuantas, no sé cuántas personas, pero no serán muchas. Serán unas 9, 10 personas que han estado activas escribiendo o grabando audios o por el estilo, ¿no? Y van a ser las mismas que van a aportar de todas maneras preguntando o planteando algún tipo de comentario en Zoom, ¿no? Y que, como ya acordamos, es más fácil y más cómodo, ¿no? Hablar, estar escribiendo, vernos, la interacción humana, aunque sea a distancia, ¿verdad? Pero estamos viéndonos la cara y eso nos hace más, nuestras neuronas espejos se sienten más cómodas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar entonces en Zoom. Yo creo que esa decisión ya está tomada. Entonces, vamos a... Algo que quería, perdone Luis Francisco, algo que quería hablar respecto a las neuronas espejo, que son tan elementales para, no sé si alguna vez lo comenté, pero por ejemplo, cuando yo estuve estudiando, no me acuerdo en qué grado, nos decían que la vista podía captar una imagen y verla como la vemos en lo concreto, pero que en el cerebro no se ve en forma vertical, es decir, no se ve hacia arriba, sino que dentro del cerebro se ve un árbol hacia abajo. Esa es una neurona espejo, que significa que es donde se integra tanto la captura, la liberación de todos los neurotransmisores y las neuronas que nos dan una apreciación como en sentido inverso. No sé cómo explicarlo porque no tengo ese tecnicismo, pero pienso que tiene mucho que ver con el arco reflejo, que es el aferente que recibe la información tal como es en el ambiente, el circuito de procesamiento que es a nivel de prefrontal y todo lo que se ha hablado, y el circuito deferente que es el que da la respuesta. Pero en esa información... Georgina se quedó trabada. Tienen que tienen problemas de desatención, de ejecución. Las neuronas espejo son como
como el oxígeno mismo, como el agua misma, como la alimentación misma, como los ejercicios tan importantes para poder hacer una organización dentro de lo que es el aprendizaje. Eso es lo que considero yo que ha ayudado mucho, por ejemplo, con los niños que son gemelos o que son de embarazos múltiples, que nacen con muchas limitaciones o que nacen muy prematuros más bien, pero que ellos mismos, especialmente los que son idénticos, es como una fusión de espejo y por eso logran aprender y alcanzar su madurez más rápidamente que un niño que solamente es unicigoto. Sí. Muchas gracias, Serafina. Pues interesantísimo, ¿verdad? Cómo lo complejo, lo simple que pueden ser las neuronas espejo, pero lo complejo que pueden haber en todo este proceso de organización, ¿verdad? De la percepción. Pues, les decía, fue un experimento muy interesante. Yo creo que vamos a coordinarlo mejor para que lo hagamos más organizado de nuevo aquí a través de Zoom. La próxima semana el tema va a ser hablar sobre el sistema neurovestibular directamente. O sea, ese es el video que está, que fue un taller que se dio también en el primer mes, sobre la importancia del sistema neurovestibular. Ahí se extendió el tema y pues vamos a poder preguntar sobre él, aportar, ampliarlo, comentar, ¿verdad? Para enriquecernos más e enriquecer a las personas que puedan estar alrededor. Ileana, por favor. No, solamente que hay una pregunta aquí en el Zoom sobre la alimentación. Ok, vamos a ver. ¿Dónde estarán? Ileana, si usted lo pudiera leer, por favor, porque es más fácil que... Sí, dice, me parece, es de Fátima. No sé si es, Fátima, puedes abrir tu micrófono si lo quieres hablar tú. Si no, lo leo con gusto. Dice, me parece súper interesante el papel que juega la alimentación para la formación de neurotransmisores y para todo lo relacionado con las funciones cerebrales y lo necesario para el desarrollo neurológico. Sí, yo también lo pensé cuando lo estaba escuchando en la grabación. Qué interesante. Sí. Para todo el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y cómo nos confunde la publicidad con cosas de que esto es bueno, y realmente no son cosas ni saludables para un adulto, mucho menos para un niño, ¿verdad? Sí. Mayela, sí, la alimentación juega un papel importante en el desarrollo de la persona. Justamente somos lo que comemos. Así es. En parte, ¿verdad? Somos lo que comemos. Y sí, qué influencia puede tener. O sea, en los primeros meses de vida, en esa ventana de los 1000 días, la importancia trascendental de la leche materna, ¿verdad? Que es insustituible. Porque ahí está todo. Ahí están todos los minerales, los aminoácidos, la grasa saludable, la hidratación, todo lo que el bebé necesita está ahí, ¿verdad? Y cómo esa formulación es tan maravillosa que no es la misma ni siquiera en cada tiempo de comida, ni de madre en madre, ¿no? Entonces es algo maravilloso, ¿verdad? Y qué lascivo puede ser que se sustituya la leche materna por una leche de fórmula, ¿verdad? A menos de que hubiera una necesidad, pues en realidad muy fundamental o muy fundamentada por la cual se utiliza ese tipo de leche. Pero si ustedes han probado las leches de fórmula, son extremadamente dulces. Y solo desde ahí ya se puede uno empezar a pensar, bueno, cuánta glucosa extra tiene esta leche y qué efecto puede estar haciendo en el hígado y en el procesamiento de la organización cerebral, esa glucosa extra que tiene las leches de fórmula, ¿verdad? Entonces desde ahí ya comenzamos a tener, muy Ileana, el empezar también a dudar de todo a veces lo que los médicos nos dicen en cuanto a lo mejor, ¿verdad? Que la leche no sé cuántos con extra no sé qué y con formulación de no sé cuántos que va a hacer que tus hijos se alimenten y que tengan un cerebro, y son puras cuestiones de marketing
que no tienen ninguna fundamentación, ¿verdad? Y la importancia puede nutrir primeramente de minerales, porque los minerales son la fuente importante para muchos procesos de organización neurológica y de neurotransmisión, ¿verdad? O sea, los macronutrientes o minerales macros como el sodio y el potasio, ¿verdad? Que van a establecer todo el movimiento de la contracción e inhibición y irritabilidad de los músculos, ¿no? Para que haya movimiento. El magnesio, que es el vehículo que compensa a ambos, ¿no? Y que necesitamos nutrirnos de todo eso, ¿verdad? Imagínense que sodio y potasio tiene que ver también con los latidos del corazón, ¿no? Que es un músculo, y este músculo pues se contrae y se expande, ¿verdad? Por la acción del sodio y el potasio. Y los médicos muchas veces cuando hay problemas cardíacos lo que hacen es disminuir los niveles de sodio. Y eso pues es necesario, ¿no? Pero a veces se les olvida el poder sugerir también que se aumenten los niveles de potasio, ¿verdad? Porque si una persona disminuye sodio, pero no aumenta potasio, el riesgo cardíaco también es fuerte. Y puede haber unos problemas muy serios porque la falta de potasio el potasio es vital para que pueda haber movimiento, ¿no? Entonces, tal vez la solución para una persona que tiene dificultades cardíacas es aumentar el potasio, ¿verdad? Más que disminuir el sodio, aunque también pues la disminución del sodio puede ayudarle, ¿verdad? Igual para todos los músculos del cuerpo y para toda la organización neurológica, ¿verdad? El potasio es importante. Y hay todos los minerales como el calcio, el hierro, ¿verdad? Para la transmisión, para el transporte del oxígeno. Bueno, hay una cantidad de nutrientes importantísimos. Sí, Liliana. No, yo decía que no es, lo más importante es que tiene relación con los canales iónicos de sodio-potasio. Desde que la célula, cada una de nuestras células la necesita, es lo principal. Si la necesita cada una de nuestras células, necesitamos que los minerales estén presentes, además del calcio, además del magnesio. Pero además también es importante tener presente las proteínas. No nos olvidemos, ¿sí?, que las proteínas forman las capas lipídicas. Y cuando el cuerpo, cuando las células no tienen de dónde rescatar la proteína, las grasas tampoco, las sacan de donde sea. Y ese es el motivo por el cual empiezan a desaparecer mucha cantidad de células, porque se mueren. Entonces, digo, lo importante es la nutrición, pero cuando uno habla de la nutrición del chiquito o del bebé o del neonato, también hay que pensar cómo hacemos para ayudar a que las mamás tengan buena alimentación. Cuando digo buena alimentación, es buena calidad de alimentación. No importa qué, porque sabemos que yo digo, la lenteja es rica en hierro y por ahí no puedo comer carne, pero puedo comer lenteja porque económicamente es más económica. Me parece que la importancia está ahí, en la buena alimentación. Exactamente, muchas gracias, Liliana. Quisiera dejarles también una inquietud, como usted no ha comentado, Luis Francisco, sí tengo que hablar de la leche materna posteriormente, pero hay un dato que me dejó muy impresionada, todavía tengo que certificar con otras investigaciones si es así o no, pero indicaba que hay un documento que está específicamente que habla de la taurina, y me llamó muchísimo la atención porque la taurina, junto con algún otro, porque no lo tengo ahorita en mente, es la encargada de darle la inhibición al cerebro en los 2 siguientes años que ingiere la leche materna. De allí que si el bebé nace solamente con el sistema en alerta y de excitabilidad, por eso es que los niños deben de consumir la leche, pero especialmente la taurina está encaminada a regular la inhibición para modular el cerebro
cerebro. Y se los dejo, no como tarea, pues voluntariamente, quien quiera aportar para esa oportunidad, yo voy a seguir buscando porque no me gusta quedarme solamente con un dato, siempre ando buscando más, pero la taurina solo la tiene la leche materna. Y como dice el licenciado, nunca es igual de madre a madre, ni de pecho a pecho, ni de hora en hora. Por eso las fórmulas tratan de poner muy complejo, pero nunca, jamás van a sustituir cada dos o 3 horas una fórmula. Es imposible, ¿verdad? Exactamente, sí, es insustituible. Qué interesante ese dato de la taurina como inhibidor, ¿verdad? Modulador de la actividad neurológica, ¿verdad? Qué bien. ¿Y será que solo la necesitamos durante el momento de lactancia, Georgina, o será que necesitamos taurina más adelante? Los gatos, por ejemplo, la necesitan toda la vida. Yo supongo, Luis Francisco, que una de las interrogantes es que ¿por qué es que tomamos leche de vaca cuando hay leche de cabra, leche de no sé qué, de no sé cuándo? Pero en realidad la leche de vaca tampoco está hecha para el ser humano. Sencillamente nosotros la buscamos como un sustituto, obviamente como parte de la cadena alimenticia. Pero la taurina está incluida en la leche materna y se habla de la ventana de los 1000 días hasta los 2 años. Y nosotros en la actualidad, pues hemos tomado muy en serio sobre el apego de tanto tiempo. En lo personal pienso que después de los 2 años, ya que el niño tiene muchísima conciencia de la relación materna, puede causar algún tipo de fijación, es cierto. Pero si las madres antes alimentaban a sus hijos y no tenían mayores problemas, tenemos que retomar nuevamente que si son los ingredientes exclusivamente de la leche materna y si existe la taurina en algún otro ingrediente, alimento o lo que sea, o si es inherente solamente a la leche materna. Si es inherente a la leche materna, obviamente solo tendrá que ser para cubrir los 2 primeros años. Pero si existen algunos otros alimentos y hay deficiencia, valdría la pena también poder saber si se puede utilizar en los niños que no tuvieron ese aporte maternal, ¿cierto? Sería muy interesante en realidad, como suplemento o complemento para apoyar el cambio. Pues muy bien. ¿Habrá algún otro comentario, duda, sugerencia? Porque se nos fueron había las 2 horas. Habría una pregunta sobre alcoholismo que creo que quedó pendiente, pero está en el chat del WhatsApp. Sí, sí. No, sí le contesté en mensaje de voz, ¿verdad? Pero sí que bueno que lo dejemos acá, ¿verdad? En cuanto a que definitivamente el alcoholismo y cualquier tipo de sustancia química, droga, que esté presente durante el momento de la concepción y durante el proceso de la gestación, va a tener efectos definitivamente en la organización neurológica y en muchos aspectos congénitos de la formación del feto y del bebé, ¿no? ¿Verdad? O sea, y no solamente el alcoholismo de la madre, sino también el alcoholismo del padre, porque cuando hay, digamos, los espermatos, digamos, en el momento de la concepción, si durante las 48 horas, eso se ha demostrado, o si ha habido consuetudinariamente alcoholismo en el hombre y engendra a su bebé, concibe bajo efectos de alcohol, los espermatozoides están degradados, están lastimados y esto puede generar que haya problemas congénitos, ¿verdad? Situaciones incluso ligadas a autismo, puede ser una de las razones por las cuales se desarrolla autismo, ¿no? Por esa situación de que en el momento de la concepción hubo abuso de alcohol, y no solo de alcohol, podemos hablar de tabaco, podemos hablar de marihuana, podemos hablar de cualquier droga estupefaciente o psicoactiva, ¿no? Que también puede afectar la formación en el momento de la concepción y luego, pues, si la madre
tiene problemas de alcoholismo o de drogadicción, pues también definitivamente puede haber situaciones congénitas de diferente naturaleza, ¿verdad? En la formación del cierre neural, en la formación de los órganos que puede haber luego en el cuerpo, en el desarrollo de dificultades a nivel renal de los bebés, ¿verdad? Porque hay una intoxicación y los bebés van a intoxicar su hígado, van a intoxicar sus riñones y pueden nacer con problemas congénitos a nivel de riñones e hígado. Incluso hasta con hígado graso pueden nacer un bebé si su mamá es alcohólica, no sé, hay una cantidad de situaciones que pueden haber. Entonces sí, yo no sé qué médico pudo ser que le había dicho a esta compañera que el alcohol no tenía nada que ver con la gestación, pero eso no es así, ¿verdad? No sé si algún otro compañero o compañera tenga alguna experiencia al respecto o que podamos debatir eso. Muchas gracias, Lick. Sí. Yo Usted fui la que hice la pregunta. ¿Verdad, Lick? Nelly? Sí. Sí, Lick. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Ahí la semana entrante vamos a vernos, Nelly. Voy a llegar por ahí por Champerico. ¿A de veras? Sí. Qué alegre, Lick. Vamos a ir a platicar un ratito. Primero Ahí me Dios. cuenta. Sí, 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 Ahí claro que me sí. cuenta. Gracias. Pues, entonces, contarles que la semana entrante, bueno, la semana entrante vamos a tener ya una nueva modalidad. El tema que vamos a poner es sobre el sistema neurovestibular, para que podamos aportar sobre él. Vamos a subir el video que se dio en enero, y sobre ese video, pues construimos, como es parte de ese aprendizaje que hablábamos al principio, ¿verdad? Construimos un nuevo aprendizaje sobre la base de lo que ya teníamos anteriormente. Y este jueves vamos a tener al licenciado D'Angel Roque. El licenciado D'Angel Roque es cubano, es, cubano. Es catedrático de la Universidad de Camagüey y experto en neuropsicología. Es magíster en neuropsicología. Y él nos va a aportar sobre los neurotransmisores. El tema es vamos a ver, le voy a decir el nombre exacto del tema para que por aquí lo tengo. Vamos a ver. La conexión, se dice, la conexión entre el cerebro y el conocimiento. 2 puntos, los neurotransmisores. Ese es el título de su tema, ¿verdad? Entonces va a ser un tema bien interesante, algo que todavía en el grupo no hemos abordado, y yo siento que los aportes de todos nosotros acá va a enriquecer aún más lo que el licenciado Roque nos pueda dar a conocer, ¿verdad? Es un tema para mí súper apasionante, ¿verdad? Cómo es que la conducta y cómo es que el conocimiento y muchas otras situaciones en la vida se estructuran con base en la combinación y los canales, como decía Liliana la vez pasada, ¿verdad? Los diferentes receptores que pueden haber para las sustancias neurotransmisoras que hay, ¿verdad? Como la dopamina, qué efecto puede tener usando determinado tipo de receptor en el organismo, por ejemplo, ¿verdad? Pues es un tema fascinante. Y pues vamos a ver qué nos aporta el licenciado Roque, ¿verdad? Es una persona con un joven, pero con bastante experiencia, y que pues yo sé que nos va a dar un taller de alta calidad, ¿verdad? Entonces, los esperamos para que el jueves nos acompañen y podamos continuar esta aventura de formación en neuroaprendizaje, ¿verdad? Pues ahí vamos avanzando, ¿verdad? Y pendientes de otros proyectos ahí que tenemos también que vamos a platicar más adelante. Pues entonces, por hoy, siento que es hora ya de retirarnos. Muchas gracias por compartir y por esa apertura que hay para poder enriquecernos entre todos, ¿verdad? Y pues ya tenemos claro que este experimento nos dio ya claves bien precisas de cuál es el medio y la forma en que vamos a continuar comunicándonos, ¿verdad? Entonces, buenas noches, que tengan todos
feliz provecho o feliz descanso, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo taller, el jueves, con el licenciado Roque, y el martes, luego de haber visto el video que vamos a colgar el viernes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces un fuerte abrazo para todos, para todas. Que la vida les siga floreciendo y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lili. Que Dios la bendiga. Se me cuidan. Gracias igualmente. Gracias. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Muy bien. Adiós, Auri. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Nelly. Dios, don Jacinto. Se me cuida. Bueno, pues. Luis Carlos, qué bueno que se conectó. Feliz noche. Hasta pronto. Voy a cortar ahora.